¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Los saluda su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad vamos a brindarles a ustedes una conferencia, yo le llamaría una conferencia internacional, dada la participación que tenemos hoy día en nuestro programa, y es importante recordar el contexto, ¿no? Hace poco en nuestro país se han presentado casos de dengue y no solamente en las zonas donde, digamos, esta enfermedad siempre prevalece, sino también en otras áreas, en otras regiones donde se han reportado casos, quizá no en las formas severas, en las formas graves, pero siempre todo brote puede tener un impacto en la salud de nuestra población. En esta oportunidad vamos a darles a conocer un estudio realizado por un grupo de investigadores liderados por el doctor José González Zamora. Ya el doctor González Zamora nos ha acompañado en otras oportunidades. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, también es infectólogo del Hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos, en Florida. Además, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Es todo un honor tenerlo, como siempre, el doctor José González, que hoy nos acompañará con su equipo y él estará presente como panelista, absolviendo algunas dudas o preguntas al final de la exposición de, digamos, en este caso, nos acompaña como ponentes la doctora Julieta Arau Salinas, quien es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es médico subinvestigador de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación. Tiene sus diplomados en gestión de calidad o gestión de calidad en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro de la Peruvian American Medical Society. También nos acompaña hoy día, y es un honor tenerlo, al doctor Carlos Vicuña, quien es bachiller egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y investigador en red de eficacia clínica y sanitaria. En pocas palabras, tenemos a un grupo de expertos, ¿no? Que ellos son la parte representativa de todo un equipo que viene trabajando estos temas en favor de nuestra población. Hoy nuestro tema lleva como título Vacunas contra el dengue en el Perú. ¿Será esta una solución potencial para futuros brotes? Eso no los darán a conocer los especialistas que nos acompañan esta tarde. Doctora Julieta, bienvenida, muy buenas tardes. Igual, doctor Carlos Rodríguez, muy buenas tardes. Y doctor José González, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la disertación. En primer lugar, seguramente vamos a tener el contexto general, algunos conceptos de lo que significa el dengue y cuál es nuestra situación actual. Y posteriormente vamos a dar algunos detalles ya netamente enfocados a la vacuna contra esta enfermedad. Entonces, podemos compartir pantalla, por favor, doctora, y empezamos con la exposición del doctor Carlos Rodrigo Quispe Vicuña. Gracias. Ante todo, buenas tardes con todos doctores y, bueno, aquellos que están espectadores de esta transmisión. En esta oportunidad, como ya lo mencionó el doctor, vamos a hablar sobre el uso de las vacunas contra el dengue y su condición en el Perú. En esta oportunidad, yo, Carlos Quispe Vicuña, voy a hablar primeramente sobre generalidades del dengue y describir un poco las vacunas que hay hasta la actualidad, ¿no? Las que han reportado una buena eficacia. Siguiente, por favor. A modo de definición, lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad viral que llega a ser dinámica por múltiples factores que pueden condicionar su progresión y sistémica porque llega a afectar a más de un órgano, que suele tener características endémicas o puede llegar a ser epidémicas dependiendo del grado de su expansión y que llega a ser transmitida por el mosquito del género Aedes aegypti, una especie más que nada tropical, por lo mismo suele afectar a los países en esa región. El dengue es una enfermedad normalmente bastante frecuente en la región de las Américas y a su vez es el arbovirus causado por un artrópodo más importante transmitida a nivel mundial. Llega a tener un alto grado de impacto en mortalidad, morbilidad e incidencia. El dengue a su vez va a tener cuatro serotipos, cuatro agentes etiológicos
cada uno con diferentes características. Y en el caso del Perú, los más importantes y relevantes son el DEM 1 y 2. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de fisiopatología, a modo de generalidad, menciona que en un principio el mosquito infectado, la hembra infectada, va a producir dentro de su cuerpo lo que es el virus del dengue y que a su vez va a entrar en contacto con la piel al momento de hacer la picadura. Va a estar presentado por lo que serían las células diana en la epidermis, las células de Langerhans, y estas van a activarse y van a, bueno, transmitir lo que sería ya el virus como tal, lo van a presentar ante los linfocitos T, destacando principalmente el CD4. Estos van a cumplir esta función de, bueno, eliminar como tal, bueno, producir todo el proceso de inflamación, la liberación de citoquinas, la liberación de citocinas, para la destrucción bueno, de la viremia del virus como tal, y sin embargo, una vez que la carga viral, ya sea por una exposición prolongada o por más de una exposición, o por exposición a más de un serotipo, llega a sobrepasar las defensas propias del cuerpo, es donde ya se llega a producir todo el estado de la viremia. Siguiente, por favor. Hablando de la epidemiología, como ya se había mencionado antes, el dengue es bastante frecuente en las Américas, sin embargo tiene una extensión en todo el mundo. Ya ha habido estudios a base de la Global Burden Disease que han evaluado su extensión desde los 90 hasta 2019 y se ha visto que se ha extendido más allá de las zonas tropicales. Si bien no es mucho, sí se ha tenido una extensión mundial. Y la causa de esto, según los estudios, es de por sí el proceso de la urbanización, el hecho de que ha habido más climas cálidos y más zonas y extensión de más zonas con climas de elevadas temperaturas en los últimos años, producto del calentamiento. Y ¿se me escucha, disculpe? Sí, está bien, doctor, continúe. Y aparte de la urbanización, la extensión de los climas cálidos, la mayor movilidad humana que a su vez prolifera, ¿no? La extensión de la infección por este mosquito. Eh, Regrese, por favor, una diapositiva antes, solo para. En el caso en 1990, la número de casos llegó a ser más de 23 millones y para ya el 2017 llegó a ser más de 104 millones. Entonces sí hay una extensión más allá, pero destacando principalmente una extensión en la región de las Américas. Siguiente. Acá se ve solo enfocado en América del Sur, para dar un contexto profesional, cómo se ha extendido, ¿no? Desde los 80 ha habido una poca extensión, sin embargo, a través de los años se ha visto un incremento, principalmente en la región de Brasil, en las regiones tropicales, de todos los serotipos, y en el caso de Perú, si bien no es tanto, sí ha tenido una extensión de ambos serotipos. Siguiente. Y hablamos un poquito ya de lo que estaba mencionando en el estudio presentado. Hasta la semana, este gráfico demuestra que hasta la semana 5 el MINSA, con la receta de CDC, ha evaluado los casos de dengue que ha habido a través de los años en el Perú, sacando que en 2020, como se puede ver, ha habido 4.084 casos y se han extendido y ha comenzado a proliferar poco a poco. En el 2021, más de 5.000 casos. En el 2022, si bien ha bajado un poco, no ha sido mucha el número de casos que ha bajado, para llegar en 2024, hasta la semana 5, más de 13.000 casos. Ha tenido una tendencia creciente en el desarrollo de casos y en el desarrollo de muertes. En el 2020 llegó hasta 14 muertes y en el 2024, hasta ese momento en el cual sí se realizó este gráfico, solo 8 pacientes fallecidos. Sin embargo, como actualización, hasta la semana 6 ya se han notificado 18.000 casos y 21 fallecidos, lo cual demuestra un 72.6% mayor casos respecto al año anterior, que es el 2023. Entonces, esto, lo que se puede ver acá es una tendencia creciente, una tendencia preocupante, mejor dicho, del número de casos y del número de muertes que ha habido en los últimos años, ¿no? Siguiente. Nos queremos enfocar un poco más en lo que sería cada departamento. Hay 3 departamentos que han destacado en los últimos años por un incremento constante y grande, que es Piura, La Libertad e Ica. Si bien se tenía presente que el dengue suele ser más presente en zonas tropicales, se ha extendido ahora a lo que es Piura, con 3.021 casos, La Libertad con 2.551 casos, e Ica con 2.218 casos.
respecto a 2023 se puede ver un gran incremento, ¿no? En esos tres departamentos principalmente. Siguiente. Y si hablamos un poco ya de las vacunas, destacado tres vacunas. La vacuna bueno, como primero la vacuna Dengvaxia, es una vacuna producida por laboratorios estadounidenses, ya ha sido aprobado por la FDA en 2019, bueno, para regiones de Norteamérica, y por la OMS ya ha sido recomendada en 2016. Entonces, sí es una vacuna que ya ha sido previamente evaluada, ya hay ensayos clínicos fase 3 que ya han avalado su uso. Es una vacuna que a base del ADN recombinante de los serotipos del dengue permite su elaboración para cada uno de los serotipos. La dosis que maneja es una dosis, tres dosis cada 6 meses, a 0 meses, a los 6 meses, a 12 meses, de 0,5 mililitros vía subcutánea. Es una vacuna totavalente, lo cual quiere decir de que tiene eficacia para los cuatro serotipos. Que bueno, si bien la mayor eficacia llega a ser en los serotipos 1 y 2, tiene una eficacia adecuada para los cuatro serotipos. Hasta ahora ha sido indicado para edades de 6 a 16 años, y lo que diferencia esta vacuna de las demás, lo que bueno, a su vez también suele ser un limitante, es que requiere para que sea una adecuada eficacia, requiere que la persona haya tenido una infección previa por dengue, y que esta a su vez haya sido confirmada con pruebas de laboratorio. La eficacia general que tiene para los cuatro serotipos es de 80,1%, y llega a tener una eficacia para prevenir la hospitalización del 78,1%. Siguiente. En el caso de la segunda vacuna, la vacuna Qdenga, es producido por laboratorios originalmente japoneses. Es una vacuna que, al menos para lo que es la Unión Europea, ya ha sido aprobado su uso en 2022 por la Agencia Médica Europea, y la OMS a su vez también ya ha recomendado justo este año anterior, 2023. Tiene el mismo mecanismo que la vacuna anterior, y la dosis también es la misma, sin embargo es cada 2 dosis cada 3 meses. Esta vacuna también afecta a los cuatro serotipos, y la diferencia respecto al anterior es que, bueno, su rango de edad es mayor, hasta ahora ha demostrado ser eficaz para mayores de 4 años, y no requiere una infección previa por infección de dengue. Entonces, cualquier persona que sin haberse sido contagiado puede vacunarse. La eficacia es bastante similar, 80,2, y bueno, en este caso el ensayo del tipo 3 lo evaluó solo para edades de 14 a 16 años, y la eficacia que llega a presentar para prevenir una hospitalización es del 90,4%. Siguiente. Y la última vacuna, que dicho sea de paso, si bien no tiene tantos estudios que la analicen, sí llega a tener una buena eficacia, es la vacuna Butantan, producida en un laboratorio de Sao Paulo, en Brasil, la vacuna más latinoamericana. No como tal, es nueva, si bien su sello fase 3 es reciente, por lo tanto no ha sido todavía aprobada, y tampoco ha sido no ha sido aprobada por la FDA, ni tampoco ha sido recomendada por la OMS. La dosis que maneja, a diferencia de las demás, es solo una única dosis, de 0,5 mililitros vía subcutánea, y también ha demostrado una adecuada eficacia para cuatro serotipos. Sin embargo, como tal, bueno, originalmente su eficacia ha sido para el tipo 1, tipo 3 y tipo 4, y para el tipo 2 ha sido ya más que nada con algunas intervenciones de laboratorio. Sin embargo, la eficacia se mantuvo para el 4. Como tal, Andrés, como tal, no tiene indicaciones todavía, por lo mismo que no ha sido recomendada del todo, pero bueno, el laboratorio, los estudios demuestran que no requiere una infección previa por dengue, y la eficacia que tiene general es 79,6, menos que los anteriores, pero sin embargo sigue siendo adecuado para edades de 2 a 59 años, y todavía no tiene una eficacia confirmada para prevenir hospitalizaciones. Gracias. Sí. Ujú. Eso Muy sería bien, el fin. doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Julieta, me parece que usted continúa. Sí, Correcto, adelante, doctora, por favor. bueno, con esta introducción que nos dio nuestro colega, el doctor Quispe, voy a pasar a decir cuál es la situación actual con respecto a la vacunación contra el dengue en América Latina y Perú.
ya que es la región que se está viendo más afectada con la presentación de casos y además con el número de muertes reportadas. Bueno, vamos a dividirlo describiendo cómo se está manejando la vacunación contra el dengue, dividiéndolo hablando de cada vacuna, ¿no? Por ejemplo, la Dengvaxia, que es la primera vacuna que describió el doctor Quispe, que es una vacuna que requiere, pues, que la persona haya sido infectada se haya enfermado de dengue. Y esto esté demostrado con alguna prueba de laboratorio, ya que esta vacuna es- requiere estos requisitos, se ha visto limitaciones para poder implementarla en los países de la región de Latinoamérica. Para comentarles que, en primer lugar, la vacuna de Dengvaxia en el año 2016 fue recomendada primero para personas de 9 a 45 años que hayan reportado infección previa. Sin embargo, en el 2019 esto fue cambiado, ¿no? Se cambió de 6 a 16 años y que viven en zonas endémicas. Además, que hayan reportado tener alguna infección previa demostrada con un examen de laboratorio. Y esto es porque más de edad se ha visto que hacen reacción adversa a la vacuna y no se ha visto protección con la vacuna. Por eso se recomiendan estas edades. Eh, un antecedente importante es que en el 2016 ya se había implementado esta vacuna en algunos países, por ejemplo, México, Filipinas, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, incluso Perú, que en la región de Piura lo había implementado para formar parte del estudio, de un estudio para poder evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Sin embargo, ya no, esta vacuna no se utiliza aquí en Perú. Eh, Actualmente lo que se sabe de esta vacuna, que es la de Dengvaxia en la región de la América, es que lo aplica Puerto Rico y lo ha implementado a su calendario de vacunación para estas edades, de 9 a 16 años. Y es necesario pues que ellos tengan una prueba, un examen que reporte que ellos hayan tenido dengue, confirmado. Y esto es lo que también lo menciona la CDC. Y fuera de este país, pues en otros países no se utiliza mucho porque necesitamos de un laboratorio para poder determinar si la persona ha tenido dengue o no. Y este es un desafío bastante grande, ¿no? Para empezar, el reporte de resultados. Y además de eso, son 3 dosis separadas en 6 meses, ¿no? Más dosis y además de eso la prueba, hay dos requisitos muy importantes para poder ser candidato a la vacuna. Y además que la persona que se vacune pues vaya a una zona endémica o sea de una zona endémica. Ahora vamos a hablar de la vacuna que venga, que es la que hasta el momento ha tenido más aceptación por varios países de la región de Latinoamérica y está recomendada más que todo en 4 a 16 años de edad. Eso es lo que dice la OMS. Y la OMS la aprobó en el año 2023, el año pasado en octubre. Y no requiere que la persona haya tenido infección previa contra el dengue o tenga un examen que lo verifique. No se requiere. Uno de los países que ha implementado hasta el momento la vacuna que denga, que es la más aceptada hasta el momento, es Brasil. Es uno de los países que se ha visto más afectado con los casos de dengue y están teniendo más casos reportados con respecto al año 2023. Por esa razón, el año pasado, 2023, en marzo, ellos aprobaron la implementación de la vacuna que denga en su país. Frente a la peor epidemia que han reportado que fue en el 2023. Sin embargo, en el 2024, o sea, este año, está habiendo más casos comparados al año pasado. Por ejemplo, en estas semanas epidemiológicas de todo enero, comparadas con el año pasado, del mismo enero de 2023, ha habido un incremento del 73% de casos, o sea, más del doble. Em, y esto ha hecho que el país decida poder comprar las vacunas, ¿no? De 6,5 millones de dosis para el 2024. Sin embargo, el primer lote que ha llegado es de 712.000 dosis, ya que el laboratorio no se abastece para poder cumplir con tantas vacunas que está requiriendo el país.
Por esa razón, Brasil está priorizando los lugares donde está la mayor cantidad de casos y muertes, ¿no? Que es, por ejemplo, el Distrito Federal de Brasil. Argentina es otro país. Ah, y otra cosa me olvidaba mencionar es que Brasil es uno de los países que ha implementado la vacunación de forma pública. O sea, cualquier persona puede acceder sin necesidad de pagarla o adquirirla. Y esto ha sido una medida frente a esta realidad que están viviendo. Lamentablemente, que los casos siguen aumentando y la vacunación aún no está coberturando lo que se podría esperar, ¿no? Otro país que ha implementado la vacuna que venga es Argentina en el año 2023, la aprobó, o sea que puede ser comercializada en su país, ¿no? Administrada. Sin embargo, está a la venta. No es como medida pública, a pesar que está habiendo incremento de casos. Existe un proyecto de ley que busca implementar esta vacuna en su calendario como parte de medida de salud pública, sin embargo, está en proyecto todavía. A pesar de que los casos siguen incrementando y se sigue reportando muertes. Eh, la adopción de esta medida de aprobarla y de querer aprobar un proyecto es porque, si vemos aquí, justamente estábamos revisando los gráficos, ¿no? De cada país. Y hemos visto de que por ejemplo, en el 2023, en todo 2023 ha habido una recolección de 116.000 casos, ¿no? Y a lo largo del 2020, por ejemplo, 59.000 casos. O sea, el doble el año pasado, y este año está habiendo, hasta el momento, todo enero, 8.500 casos. Y eso que recién empezamos el año, ¿no? Colombia y Paraguay son otros países que buscan aprobar la vacuna. Por ejemplo, que Denga fue aprobada en Colombia en el 2023, el año pasado, y se estaba evaluando una posible compra en este año, aunque aún está en proyecto, ya que ha aumentado el triple de casos con respecto al año anterior. Y Paraguay es otro país, el segundo país afectado de la región, que está evaluando la compra y la aprobación de la vacuna que Denga. Bueno, con respecto al Perú, ¿no? ¿Qué sabemos de nuestro país con respecto a la implementación de la vacunación? Bueno, para empezar, nuestro Ministerio de Salud, el día 3 de febrero de este año, ha lanzado una resolución ministerial donde nos comenta sobre el plan de prevención y control de dengue para este año. Y las medidas que ellos dicen es la vigilancia epidemiológica, ¿no? La vigilancia epidemiológica basada pues en un reporte diario, inmediato, no postergable, ¿no? El diagnóstico oportuno, que en este caso el diagnóstico oportuno se está priorizando signos y síntomas, ¿no? O sea, es decir, persona que vive en zona endémica, con fiebre no más de 7 días, con los signos y síntomas de malestar general, dolor detrás de los ojos, eh, dolor articular, ¿no? Entonces, dengue. Eh, o considerar alguna de las arbovirosis más frecuentes como chikungunya, Zika, incluso otra puede ser fiebre amarilla. Pero en primer lugar dengue por la situación de brote que está viendo, que está comenzando este año, ¿no? Otro más importante es el diagnóstico oportuno con pruebas de laboratorio, si se tuviera, pues si el hospital o el centro de salud contara, ¿no? Si no, se le reportaría como un caso sospechoso sin evidencia de una prueba que respalde que esta persona está teniendo dengue. Otra medida más que ha implementado, bueno, es la capacitación de trabajadores de salud para el manejo de casos de dengue, ¿no? Para que pues los trabajadores puedan diferenciar un grupo A, un grupo B, un grupo C para manejar dengue y poder derivarlo oportunamente a un centro de mayor complejidad, a un hospital. Otro más que estaba comentando nuestra norma técnica es, por ejemplo, el control de riesgo de infestación de Aedes aegypti, que en este caso sería pues la limpieza, ¿no? El hecho de evitar los criaderos, potenciales criaderos, y campañas educativas que pueda pues enseñar a la población a cómo eh, evitar los criaderos donde va a crecer el vector, que es el mosquito, el zancudo, que está esparciendo el virus.
Sin embargo, en nuestra norma técnica no se habla de la implementación de la vacuna contra el dengue. A pesar de que existe un proyecto desde el año 2022 donde se habla de una probable compra, incluso el Ministerio de Salud lanzó, a través del ministro, lanzó una noticia de que están evaluando comprarla, ¿no? Sin embargo, eso no se ve respaldada en ninguna, es decir, en una norma o ley, ¿no? De que se va a hacer. Solo existen proyectos y bueno, información. Em, sí, eh, la norma sigue igual que la norma del 2016, en otras palabras, ¿no? No ha habido cambio, simplemente se ha reforzado lo anterior. Eh, Además de eso, es importante recalcar que nuestro país no cuenta con laboratorios que puedan confirmar dengue, ¿no? Por ejemplo, los lugares que están, justamente los lugares que sufren más de casos de dengue son lugares rurales, los que están lejos de la ciudad. Y estos muchas veces no cuentan con pruebas diagnósticas. Y la diferenciales de dengue son otras arbovirosis, que si bien es cierto el manejo es sintomático, sin embargo hay otras enfermedades que son de las zonas que son zona de selva y son muy parecidas a dengue y si no hay un diagnóstico oportuno, pues puede conllevar el fallecimiento de la persona. Por ejemplo, leptospirosis es un diagnóstico bastante muy parecido al comienzo de los días con dengue, fiebre amarilla también, ¿no? Y además de eso, las pruebas diagnósticas que brinda el Estado demoran 3, 4 días de reportar la lectura. Así, está habiendo una demora en el reporte de los resultados y pues el resultado sale cuando ya el paciente ya está pasando la fase febril. Entonces no nos sirven mucho los resultados en ese momento, ¿no? Bueno, sin embargo, se intenta hacerlo, ¿no? Entonces, hablando de la vacunación contra el dengue, una vacuna que probablemente después de nuestra revisión que hemos hecho nosotros como investigadores, hemos reflexionado de que quizás la vacuna de Emvaxia sería una vacuna bastante adecuada para nuestro país, ya que la vacuna de Emvaxia no, perdón, la vacuna de Emvaxia no estaría adecuada para nuestro país porque requiere examen de laboratorio confirmado y Perú no cuenta con muchos laboratorios que puedan confirmar el dengue. Entonces, que es justamente la vacuna que está implementando en este momento Brasil a gran escala, sería la vacuna de elección para nuestro país, ya que no está solicitando que el paciente tenga un diagnóstico previo de dengue confirmado con laboratorio. Y además de eso, la vacuna que denga ha demostrado una alta eficacia contra el dengue tipo 1 y el dengue tipo 2, que justamente son los dengues que están circulando en mayor prevalencia en nuestro país, sobre todo en las zonas donde está comenzando el brote de dengue. Sin embargo, la vacunación que se podría haber planteado hace unos años, lamentablemente, si lo hacemos hoy día, no va a haber una respuesta inmediata de disminución de casos. Probablemente si se implementara mañana o pasado mañana la vacunación a gran escala, eso no vamos a ver los resultados por lo menos en 1 o 2 años, ya que el grupo asesor estratégico de expertos de la OMS menciona de que se necesita por lo menos de 1 o 2 años de vacunación para poder ver resultados de disminución de casos reportados. Y pues por esa razón el título de nuestro estudio, ¿no? Es decir, que la vacunación contra el dengue sería una medida a largo plazo, más no a corto plazo. Y no estaría de más tenerlo en cuenta y reflexionarlo porque el Perú está incrementando los casos cada año. El año pasado fue el peor reportado y este año, con este calor que estamos sintiendo y este desorden climático que está habiendo, al parecer va a haber más casos y si se implementara la vacunación podríamos ver resultados en 1 o 2 años, ¿no? Y evitar fallecimientos, potenciales fallecimientos y secuelas que puede dejar una complicación de dengue, ¿no? Y justamente gobierno a recalcar, ¿no? Hasta el momento tenemos 18.000 casos en lo que va 1 mes y 3 semanas del año y tenemos 10 fallecidos.
10 fallecidos que quizás se pudieron haber evitado si hubiéramos hecho la implementación de la vacunación 2 años antes, ¿no? O incluso el año pasado. Entonces, esta enfermedad se puede evitar si, pues, quizás si nosotros buscáramos una herramienta más como es la vacunación, como lo está haciendo otros países de la región. Y Perú debería considerarlo eh, de forma, de forma muy urgente, ¿no? Ya que recordemos también que el dengue es una enfermedad, pues, o sea, es decir, es importante que se eviten los criadores de dengue, es importante que las personas usen repelente, mosquitero, pero en zonas endémicas donde el clima es caliente, donde las lluvias no se pueden evitar, no se puede evitar que el agua se empose, no se puede evitar algunos factores que ya escapan del factor humano, eh, es inevitable que no haya casos de dengue. Perú es una región tropical y estaba viendo regiones que están reportando más casos de más de lo que se ha reportado años anteriores. Incluso Lima tiene casos. Y Lima es una región donde no se había reportado dengue anteriormente. Por lo tanto, eh, con esto de decir de que la vacunación no es la panacea, pero es una herramienta más que podríamos tener bajo la manga para poder luchar contra esta epidemia que está habiendo y poder evitar potenciales fallecimientos y así poder mejorar en cuanto a temas de costos, ¿no? Porque si bien es cierto, va a llevar un costo comprar la vacuna, sin embargo, una persona que se enferme de dengue, pues después de pasar la fase febril queda maltratada. Hay secuelas por dengue, o los que acaban como con signos de alarma, también quedan con secuelas. Y son personas que lamentablemente en muchos casos, justamente en las zonas rurales donde hay muchas limitaciones económicas, estas personas quedan con secuelas y no pueden volver a sus trabajos o no pueden volver a buscar su sustento económico porque están limitadas. Entonces, por lo tanto, hay muchos factores que habría que evaluar y quizás pensar y eh, reflexionar con con todos los funcionarios públicos y los que estén involucrados en la salud pública de nuestro país, que la vacunación sería una herramienta más y no estaría de más tenerla en cuenta de forma inmediata. Eso sería todo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, tanto a usted como al doctor eh, que nos precedió en la presentación. Efectivamente, nos han hecho aterrizar un poco en el tema y voy a pedir a las personas que están en este momento conectadas a través del Facebook o que están también participando en esta sala, puedan elaborar sus preguntas, lo puedan escribir al chat para poder hacer la lectura correspondiente, ya que tenemos a uno de los expertos, el doctor José González Zamora. Él es infectólogo de nivel internacional, ¿no? Y que estos casos que hemos visto acá en el Perú, estos brotes, si bien es cierto, por ahí nos han dado una cifra de 18.000 casos, pero sabemos que eso está subdiagnosticado. Ustedes como médicos, y el doctor José González lo va a poder decir en unos momentos, aquí en el Perú, como muchas de las patologías están subdiagnosticadas en cuanto a la estadística, ¿no? Esos son los casos que probablemente han llegado a un establecimiento de salud y se les ha hecho las pruebas respectivas y entran a esa cifra. Pero sabemos que la gran mayoría de casos de dengue, como cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, generalmente son casos leves, ¿no? Con picos febriles que de repente a veces lo pueden manejar, con sintomáticos y eso no está diagnosticado, escapa de esa cifra. Probablemente esa cifra de 18.000 casos que va hasta la fecha sea mucho mayor. Y de los fallecidos, sí, pues eso sí, esos 10 nos debe llamar mucho la atención porque, como dijo la autora, estamos iniciando recién el año. Tenemos un mes con unas 3 semanas aproximadamente y ya se han reportado fallecidos por dengue. Recuerden que cuando tenemos brote y cuando es una enfermedad infectocontagiosa, el efecto es multiplicativo, ¿no? Y cuando realmente ya, digamos, empieza a tener una magnitud mucho más extensa,
y puede afectar a varios departamentos, incluso acá en Lima también ya se han visto casos, recién a veces nos ponemos a tratar de buscar una solución. Pero justamente esta charla informativa está entrando en un momento preciso para poder brindar la información necesaria y poder no alarmarnos, no, tampoco no se trata de llegar a una situación en la cual nos pongamos a desesperarnos y no simplemente para tomar las medidas preventivas, ¿no? Nosotros mismos como profesional de la salud, la población en general esté bien informada y como ya lo hemos escuchado al inicio, el dengue, entendiendo el ciclo biológico del vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti, o digamos, en este caso el virus, ¿no es cierto?, cómo es que se propaga, podemos también tomar algunas acciones, pero para mí y para muchos expertos seguramente, el tema de la vacunación es la forma segura de evitar una enfermedad infectocontagiosa, porque todos los demás factores muchas veces pueden escapar de nuestras posibilidades. El único detalle que falta aquí definir es cuál sería la vacuna que encajaría mejor en nuestro contexto aquí en el Perú y cuál de ellas estaría pues tocando el interés de nuestras autoridades sanitarias, porque al final ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Eso es importante. Entonces, mientras nuestros participantes van escribiendo algunas preguntas, quisiera, por favor, doctor José González, si nos permites, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves este contexto? Tú que estás allá en otra realidad, allá en Estados Unidos, pero siempre estás vigilando aquí lo que pasa en el Perú, siempre estás actualizado en cuanto a las noticias, en cuanto a los temas médicos. ¿Cómo avisoras este tema del dengue aquí en nuestro país, ya que se han reportado estos primeros casos que probablemente vayan en aumento en el transcurso de las semanas epidemiológicas? Sí, buenas tardes. Sí, lamentablemente las condiciones climáticas, el calentamiento global y bueno, la preponderancia de las lluvias en el norte del país hacen que estos casos de dengue se incrementen de manera significativa en esta época del año. Lamentablemente las cifras, los datos epidemiológicos nos dicen que a la fecha existe un 50% más de casos de dengue si lo comparamos con las semanas epidemiológicas del año pasado. Así que esto se avisora como un panorama no tan positivo, diría yo, ya que esperamos todavía una explosión mayor de casos, lamentablemente, y en zonas que no se reportan, que no son tradicionalmente zonas altamente endémicas de dengue. Me refiero a la capital, Lima. Al momento, las regiones más afectadas han sido Piura, Lambayeque y también en el sur del Perú, en Ica, se reportan muchos casos de dengue a la fecha. Yo creo que todos los años, bueno, es una enfermedad de tipo endémica que se produce en brotes justamente en esta época del año. Existen muchos determinantes sociales que se tienen que evaluar para poder frenar esta transmisión de dengue en la comunidad, como lo ha mencionado la doctora Araos. Existen, bueno, medidas recomendadas de forma internacional por la OMS, OPS, que principalmente están enfocadas al control de vectores y al control de criaderos de mosquitos. Esto y también la fumigación, pero todo ello en zonas endémicas y con bastantes limitaciones de recursos pueden alcanzar cierto control del dengue, pero en determinado porcentaje. Lamentablemente hemos visto que estas medidas a la fecha no han sido del todo exitosas para controlar este brote que estamos viendo de dengue. Es por eso que ante esta realidad, muchos países de Sudamérica que tienen posiblemente un contexto similar al del Perú están implementando una medida adicional que ayude a controlar el dengue, que no posiblemente solucione de forma definitiva este brote epidémico, pero que sirva como una arma muy importante para evitar o limitar futuros brotes. Es por eso que creemos que la implementación de la vacuna, sobre todo Takeda, que se ve como una vacuna muy promisoria, sería muy importante en el contexto peruano. Y también, bueno, en el futuro, esperemos un futuro cercano, vamos a tener la vacuna de Butantan, del Instituto de Brasil de Butantan, que ha sido diseñada conjuntamente con Merck. Esta vacuna tiene beneficios o ventajas adicionales, ya que es una dosis única y que se ve al momento como una vacuna con un perfil muy adecuado y con una eficacia
también muy importante. Aunque el seguimiento que tenemos todavía del ensayo clínico son 2 años y todavía tenemos para evaluar otros desenlaces, como por ejemplo la eficacia contra hospitalización y muerte. Pero estoy seguro que en el ensayo clínico vamos a tener suficientes datos el próximo año, este año y tal vez el próximo, para definir exactamente cuál es la eficacia de esta vacuna de Butantan, que me parece que sería la más adecuada por ser de dosis única. Así que estamos viendo todavía el panorama de vacunas con bastante positivismo, me parece. Yo creo que tenemos datos muy sólidos en cuestión de ensayo clínico. Todavía no tenemos datos en el mundo real. Al momento, como se hizo con la vacunación de COVID, estamos en una etapa fase 4, post-marketing de la vacuna de Takeda. Esto es que está siendo llevado a cabo por Brasil y Argentina y todos los países que están implementando la vacuna de Takeda. Yo espero que para el próximo año también tengamos datos no solo de eficacia, sino de efectividad, datos en el mundo real. Y estoy seguro que Brasil y Argentina van a seguir las recomendaciones de la OMS, realizar estudios de seguimiento, estudios de corte, de caso control, para también determinar en el mundo real cuál es la efectividad de estas vacunas. Esperemos con paciencia estos datos, pero me parece una medida muy adecuada pensar ya en la implementación de la vacuna en el contexto peruano. Perfecto, José. Justamente a través del Facebook también nos preguntan lo siguiente. Nuestra participante Jessica Roxani nos hizo la pregunta que felizmente ya lo acabas de contestar. Ella nos dice, ¿debería implementarse como medida pública de salud la vacuna contra el dengue? Yo creo que sí, ¿no? Teniendo presente justamente que ya se cuenta con 2 vacunas que han sido implementadas en otros países, una, la de Brasil que acabas de mencionar, que todavía está en fase 3, pero que se avisora con buenos resultados, ¿no? Solamente es cuestión de esperar y definitivamente la decisión la toman finalmente las autoridades que en este momento están dirigiendo la salud pública de nuestro país. Sobre todo, como dijiste, José, no esperemos a que esto llegue a una explosión. Cuando se haga mucho más, y sobre todo cuando ya entran los medios de comunicación, cuando es ya la situación sobrepasa de repente los sistemas de salud, ahí recién tratamos de buscar soluciones y decimos, ¿por qué no se implementó la vacuna? ¿No? No lleguemos a esa situación. Por el momento va a estar en nosotros tener presente la parte preventiva, ¿no? El control del vector, y obviamente tomar nuestras consideraciones cuando uno vaya a viajar a ciertas zonas. Incluso ya no bastan incluso, o no es necesario salir de Lima para poder contagiarse de dengue. Acá en Lima he tenido casos de pacientes que venían con problemas febriles, le dábamos el tratamiento sintomático, no le pasaba, y de pronto por ahí decíamos, ya, por si acaso hazte la prueba, ¿no? Para descarte de dengue y confirmado, casos positivos. Entonces, eso no esperemos a que haya una situación límite para recién tomar las acciones. Y aprovechamos la pregunta de Roxana y José. Ella nos menciona lo siguiente, ¿no? Y esta pregunta sí me preocupa un poco porque dice, el dengue es un problema de salud pública potencialmente más grave que el coronavirus o no lo ves de esa forma, ¿no? Para responder a la pregunta de nuestra participante. El dengue sabemos que es un problema de salud pública, definitivamente, pero potencialmente podría ser más grave que el coronavirus. Quizás es lo que nos viene a la mente porque hace poco hemos vivido esa pandemia, ¿no? Sí, bueno, en realidad, si lo comparamos con el coronavirus, son enfermedades muy distintas. El coronavirus era un patógeno que nadie conocía, no sabíamos cómo tratar y tampoco había mucha claridad con respecto a la fisiopatología. Es por eso que la mortalidad en Perú fue muy alta y también por el modo de transmisión. Si esperamos en esa época, el modo de transmisión, esperaríamos que tenga una transmisión mucho más alta en Perú, no respetando ciertos climas o zonas endémicas como lo hace el dengue. Así que si tenemos que comparar, sobre todo por el modo de transmisión, yo diría que el coronavirus en su momento representó un problema de salud pública incluso mayor que el dengue. Pero claro, no tenemos que subestimar ahora a esta infección viral, ya que se están presentando condiciones climáticas en todo el mundo ahora para que se presenten mayores casos de dengue. Sin embargo, no creo que la mortalidad llegue a ser tan alto y tampoco la transmisión tan generalizada como se produjo con el coronavirus.
Perfecto. Acá tenemos una pregunta quizá para nuestros ponentes, o también José, si nos puedes explayar más el tema. Una pregunta que nos hace Jesús Rafael Valareso, nos dice, eh, ¿cuáles serían esas secuelas, ¿no?, que pueda tener una persona que ha sido infectada de dengue? ¿No? Justo lo mencionaban, que a veces, si la persona en zonas rurales todavía, ¿no?, que no han recibido de repente el soporte médico necesario, pueden quedar con algunas secuelas. ¿Cuáles serían ellas? Y aprovecho esa pregunta, doctora, para que nos dé a conocer, por ejemplo, el famoso dengue hemorrágico, que quizás sea la forma más grave. ¿Cómo podría afectar a nuestra población en caso de presentarse? Sí, lo, lo que sería importante entender es que el dengue se divide en tres grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A es el grupo que se caracteriza por tener los síntomas y signos de un cuadro febril con ligero malestar general y remite a la semana. Ese es el 80% de nuestros pacientes, que es lo que manifiesta y lo que se presenta. Del 20%, generalmente termina hospitalizado, que es por los signos de alarma, ¿no? Empiezan a tener, por ejemplo, un poquito de sangrado en las encías, puede haber unos puntitos rojos en la piel, intolerancia a tomar líquidos, todo lo regresa, no hay tolerancia oral o puede haber otros síntomas más como por ejemplo decaimiento, que son o dolor abdominal. Estos síntomas y signos nos llevan a pensar que nuestro paciente tiene que ser hospitalizado de forma inmediata. Estos signos de alarma son importantes porque nos orientan a que la persona en un futuro no muy lejano va a ser el dengue grave, que es el dengue hemorrágico. Muchos años antes, algunas personas morían por dengue hemorrágico y hubo un estudio donde se buscó cuáles son esos signos y síntomas que me predicen que en unos días este paciente se va a complicar y va a acabar en UCI. Y esos son los síntomas que acabo de mencionar, ¿no? Dolor abdominal, sangrado en las encías, puntitos rojos en la piel, ¿no? Inmediatamente lo hospitalizo para poder hacer hidratación endovenosa y así evitar la complicación a que acabe en grupo C. El grupo C, que es muchas veces lo que podemos ver en las zonas rurales, porque las personas eh, tienen mucha limitación para poder llegar a un centro de salud más cercano y esperan después de 4 o 5 días de enfermedad, llegan y ya llegan con sangrado en la encía, llegan con dolor abdominal, incluso puede haber ascitis o puede haber otras complicaciones más, y en el momento de hospitalizarlos entran con plaquetas menos de 50.000 y ya están o menos incluso de 20.000 y ya están para transfusión. Y ahí es donde se nos complican y puede haber secuelas, porque puede haber, sobre todo en los adultos mayores y en los niños o recién nacidos, que pueden infectarse con dengue y viven en zonas muy alejadas de un centro de salud, que muchas veces cuando llegan al centro de salud es tarde y el centro de salud tiene que referirlo a un hospital que tiene cuidados intensivos. Y los hospitales más cercanos a un centro de salud son hospitales de apoyo, que tampoco tienen UCI. Tienen que seguir refiriendo a la persona a un centro de salud más complejo, que está a 4 o 5 horas de viaje. Y ahí el paciente es donde ya se perdió ese paciente. Llega a UCI y solamente llega a fallecer. Y eso sería importante remarcar, ¿no? Sobre todo las personas que llegan al grupo C son las personas o las que hacen dengue graves porque no llegan a tiempo a una atención médica, por lo menos al tercer, cuarto día de enfermedad, ya tienen signos de alarma, ya están sangrando. Y hacer transfusión o hidratar ya no hay mucho que hacer. Entonces, y seguramente es lo que ha pasado con estos 10 fallecidos que ha habido hasta el momento, ¿no? Que no han acudido a tiempo o además de eso no se les ha dado la educación, porque hay que educar al paciente de qué signos tiene que tener en cuenta y estar atento para inmediatamente ir a emergencia y que sea hospitalizado y evitar que pues acabe en UCI, ¿no? Y después, como ya muchos sabemos, cuando una persona acaba en UCI, pues acaba con secuelas, fatiga crónica, puede haber también dolores articulares, dolores inexplicables que quedan de por vida y que pudieron haber sido evitados si la persona ha sido hospitalizada siendo grupo B, ¿no?
Y esto básicamente se ve en adultos mayores y en niños. Y efectivamente, doctora, para complementar lo que menciona, el dengue, al tener esos serotipos, ¿no? Digamos, el hecho que un paciente tenga dengue, haya sido diagnosticado de dengue en un primer instante, no lo inmuniza para poder volver a tener el dengue, esta misma enfermedad, en otra oportunidad. Y probablemente o puede volver a tener la enfermedad, pero con otro serotipo, ¿no? Y a veces, o en algunas oportunidades, como en estos casos de las personas que lamentablemente hayan fallecido, es como que un poco a la suerte, ¿no? De repente el mosquito le picó, pero lamentablemente le tocó el virus tipo C, no como a otros de repente que han sido síntomas leves, le tocó otro de los serotipos. Entonces, por eso es la importancia de que tengamos conocimiento en primer lugar de esta enfermedad y segundo, implementar todas las medidas preventivas. Y justamente ahí viene otra pregunta de nuestro participante Gonzalo Cosi. Él dice, ¿no? Para las personas que viven cerca a pantanos, piscinas públicas, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas preventivas a recomendar en este tipo de personas? ¿No? Por ejemplo, acá en Lima existen muchos pantanos, ahí tenemos los pantanos de Villa, nomás acá cerca. Y en esta época de calor estoy seguro que por ahí debe haber pues circulación desde el mosquito Aedes aegypti. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que se podría recomendar, medidas preventivas para estas personas que viven cerca a pantanos, piscinas públicas? Y si ya se les puede recomendar esta vacuna que denga cuando ya esté implementado, sobre todo porque hubo un dato que mencionaron ustedes, doctora, en la presentación de la vacuna, que esta vacuna se había utilizado, se recomendaba en edades de 4 a 16 años, según lo que ya se había establecido. Pero esta vacuna se puede aplicar en población de otros grupos etarios también. Primero, las recomendaciones en todo caso y segundo, a ver, sobre el grupo etario para aplicar esta vacuna que denga. Con respecto a las recomendaciones, bueno, sobre todo tener en cuenta que el vector le gusta el agua limpia, no crece en agua que está sucia. Entonces, cuando recién llueve, el agua está limpia y se empoza. Y ahí es donde ponen los huevitos y crece el vector. Entonces, solamente recomendarles quizás si van a guardar agua o que esté bien tapado o si tienen agua que va a estar guardada a tiempo, hay unas pastillitas también que se puede echar y para evitar que pues el huevito pueda terminar de crecer. Otra medida más para evitar ser picado es el uso de repelentes, ¿no? El repelentes no está de más usarlo. Uso de mosquitero al momento de dormir, o colocar unas nets en las ventanas o en las puertas para evitar que el vector entre, ¿no? Y incluso también hay unos espirales que no sé si han visto, unos tipos inciensos, no sé si han visto unos inciensos tipo espirales que se quema y eso también ayuda bastante a que el zancudo pues se atonte y termine muriendo, ¿no? Recordar también que es importante saber de que el mosquito más que todo pica en la mañana y al atardecer, esas horas. Esas horas el mosquito pica más o sale a buscar su alimento, ¿no? Y esas horas podría ser ideal prender estos inciensos para evitar que el mosquito termine picando a la persona. Y cuando la vacuna esté disponible, vacunarse, ¿no? A ver. Claro. Mire, qué importante, doctora, que nos brinde esa información para nuestra población, ¿no? Entender el ciclo de vida, entender el ciclo biológico del agente transmisor. En este caso, el dengue, para que todo quede claro, el dengue es la enfermedad causada por un virus. Pero este virus no se contagia de la forma tradicional de persona a persona, sino que hay un vector, hay un agente que en este caso es el mosquito, ¿no? Y justamente para responder esa pregunta que nos hace las personas que viven cerca a lugares donde podría haber estos criaderos, así le llamamos, estos criaderos de Aedes aegypti, que donde ponen sus huevitos, etcétera, tomar las medidas preventivas. Y qué importante mencionó con solo conocer los horarios en los cuales más salen a buscar estos mosquitos su alimento, ¿no? Es en ese momento donde de repente tienes que tener la ropa manga larga, uso de repelentes, o simplemente no exponerte a ese lugar
aunque es un poco difícil a veces no exponerse, ¿no? Porque nosotros no vivimos encapsulados, no vivimos encerrados, siempre tenemos que socializar, etcétera, ¿no? Entonces, pero importante lo que usted dice, doctora. Tenemos 2 preguntas más para poder ya ir terminando con esta exposición que de verdad es muy útil y va a ser retransmitido a través de nuestras diversas plataformas para que nuestra población siga teniendo la información respectiva. Dice, en los pacientes que han tenido dengue y que no fueron diagnosticados, ¿no? Pues puede ser ese caso, que no han ido a un centro de salud y por ahí se pasó simplemente como un cuadro febril. ¿Habría alguna contraindicación para recibir la vacuna? Yo creo que no, ¿no? Por todo lo que hemos escuchado, al contrario, si es que ha tenido dengue y no ha sido diagnosticado, ahí la pregunta sería, ¿cuál de las vacunas encajaría? Lo ideal sería esta vacuna que va a venir de Brasil de aquí en algunos años, que no se necesita pruebas, es una dosis única. Yo creo que esa es la más factible, pero ¿qué opinan ustedes al respecto? En los pacientes que han tenido dengue y no fueron diagnosticados, ¿habría alguna contraindicación para recibir la vacuna? No, en realidad los datos que tenemos ahora de la vacuna Takeda, bueno, esta vacuna ha mostrado una eficacia muy importante tanto en pacientes seropositivos como seronegativos. Esto quiere decir que independientemente de el antecedente de dengue, la vacuna sería eficaz y sobre todo sería segura. Lo que se observó en ensayos clínicos anteriores, sobre todo enfocados en la vacuna de Vaxia, esta primera vacuna aprobada por la FDA, fue que en el seguimiento del ensayo clínico se produjo algunos aumentos de hospitalizaciones en personas que habían tenido este antecedente negativo de dengue. Me refiero a que personas que no habían experimentado una infección anterior. En estas personas existía un incremento de las hospitalizaciones. Y si repasamos los datos del ensayo clínico, en el seguimiento de estas personas el hazard ratio para hospitalización llegó casi a 7. Así que había un riesgo incrementado de hospitalización en estas personas que no tenían un antecedente previo de dengue. Pero en aquellas personas que tenían ya esta infección anterior, existía una reducción significativa de los casos, tanto leves como severos, y también una reducción de la mortalidad. Es por eso que yo creo que es muy importante el seguimiento que se hace con las demás vacunas. Y yo creo que Takeda ha mostrado datos muy completos. Hay que recordar que el ensayo clínico de Takeda, el ensayo clínico TIDES, tiene un seguimiento aproximado de 4 años y medio. En este tiempo no se ha observado ningún agravamiento de la enfermedad luego de colocarse la vacuna, incluido en este análisis el grupo de pacientes seronegativos, es decir, aquellos que no tenían el antecedente de dengue. Y en aquellos que tenían el antecedente de dengue, la vacuna mostró también una eficacia muy importante. Es por eso que para la vacuna de Takeda no se necesita tener esta confirmación serológica de una infección anterior por dengue. Ahora, me gustaría también mencionar algo muy importante. La eficacia que tenemos de la vacuna de Takeda no se limita a una reducción de las formas graves y la mortalidad. También Takeda analizó la protección que tenía la vacuna para casos sintomáticos en general, y esto se refiere tanto a casos leves como severos. Y si analizamos estos datos, la eficacia para reducir casos sintomáticos llega a un 80%. En el seguimiento, esta eficacia para prevenir casos leves y severos o casos sintomáticos en general puede verse reducida. En el seguimiento se ve reducida hasta un 64% aproximadamente. Pero lo más importante de este estudio es que la eficacia para protección frente a casos severos y mortalidad se mantiene muy alta en el seguimiento luego de 4 años y medio. Cuando analizamos estos datos, esta protección incluso llega a 85% y se mantiene en ese nivel luego de 4 años y medio de seguimiento. Así que yo creo que este dato es muy importante. No solamente vamos a limitaría las formas severas y la mortalidad, sino también en general los cuadros sintomáticos de dengue. Tal vez no en un grado tan alto,
pero yo creo que 64%, considerando el contexto de un brote explosivo, sería muy importante en cuestión de ahorrar recursos para atender a estas personas que tengan, que pudieran tal vez desarrollar cuadros severos si no estuviesen vacunados. Sí, pues efectivamente, José, lo que acabas de mencionar es muy importante y esto se relaciona justo con la última pregunta y eso sí, esta pregunta me preocupa mucho, sobre todo si llegáramos a esa explosión, como mencionas, de aumento de casos, ¿no? Y nuestro seguidor, Luis Serquén, su pregunta, él ha hecho un resumen de los casos que ya han sido reportados hasta la fecha, que ya son 18.000 contagios reportados y 10 fallecidos. Él nos dice, ¿es prevenible el dengue con signos de alarma? O sea, cuando ya se presenta el cuadro clínico, estos signos de alarma hemorrágicos que mencionó la doctora, a veces ahí tenemos que actuar nomás ya, ¿no? La prevención se hace antes de. Y la pregunta de él es claramente, dice, ¿los hospitales de nuestro país están aptos o mejor dicho, estarían preparados, sería la pregunta, ¿no? ¿Están preparados para atender los casos graves de dengue o deben ser derivados a otras regiones, en este caso de repente cabezas de región, ¿no? Los hospitales grandes, los hospitales regionales, o necesariamente deberían ser reportados a Lima? Entonces, ¿cómo ven ustedes? La doctora Julieta me parece que tiene experiencia porque ella ha trabajado en una zona endémica. ¿Cómo, doctora, usted realmente, ¿no? Que ha vivido, como se dice, en carne propia desde la parte médica, desde la parte que usted brinda su servicio, su conocimiento, pero a veces las limitaciones hacen que nuestro paciente, pues a veces fallezca o, en el mejor de los casos, oportunamente puede ser trasladado a otro lugar de mayor resolución. Entonces, para responder la pregunta de nuestro, digamos, nuestro oyente, la persona que está participando con nosotros, ¿están preparados los hospitales en provincia, sobre todo, para atender estos casos graves de dengue? ¿O necesariamente tendrían que venir aquí a Lima? Pero sabemos, si hubiera una explosión, eso va a rebasar nuestro sistema de salud. ¿Cómo ve este tema, doctora? Sí, efectivamente, doctor Jesús, es como usted dice, ¿no? Eh, si volviéramos a los casos del año pasado, yo creo, considero que no estamos listos para poder responder a la demanda de casos incluso hospitalizados o que requieran unidad de cuidados intensivos. Porque aparte de dengue también existen otras enfermedades que se reportan y que necesitan ser hospitalizados o necesitan UCI. Y estas camas van a ser ocupadas por otras patologías. Dengue no, o sea, se tendría que armar un espacio destinado a estos pacientes, ¿no? Que le llamamos ahora las unidades febriles que está abriendo el ministerio en las diferentes regiones donde está reportando más casos. Sin embargo, las camas de hospitalización muchas veces no son suficientes si es que hubiera mayor cantidad de casos. Y con respecto a los casos graves, ¿no? Los casos graves son atendidos en una unidad de cuidados intensivos porque necesitamos hacer un control estricto de las funciones vitales y del monitoreo del tratamiento a cada hora. Y los unidades de cuidados intensivos, eh, lo que he presenciado, porque el año pasado he podido trabajar en la selva por 6 meses, los tienen los hospitales regionales. O sea, más o menos tenemos un centro de salud, ¿no? Que es la primera puerta de entrada del paciente. Que ahí se resuelven los casos A, o sea, los tratamientos que son de caso ambulatorio, que en casos se puede solamente con hidratación oral, ¿no? El paciente B tiene que acabar en un hospital para ser ingresado. Y esto, si el centro de salud cuenta con camas, se ingresa. Y si no, se tiene que referir a un hospital de apoyo. Hospital de apoyo es un hospital que tiene camas y muchas veces los hospitales de apoyo cuentan con un médico internista o solamente tienen médicos generales que pasan visita. Si los médicos que están allí no lo pueden resolver porque se complica, porque hay medicamentos que un hospital de apoyo no administra, no, porque los medicamentos están distribuidos según la complejidad del hospital por los especialistas que también tienen que haber para administrar un determinado medicamento. Entonces, son derivados del hospital de apoyo a un hospital de mayor complejidad que muchas veces son los hospitales regionales.
y esos hospitales regionales tienen que resolverlo. Si no lo pueden resolver, acaba en Lima, ¿no? Esa es la ruta que sigue un paciente que tuviera dengue grave, ¿no? Y saber si la persona va a hacer signos de alarma o hay factores, no se sabe, es como al azar, no existe algo que me diga, yo voy a hacer dengue signos de alarma, no, es al azar, no se sabe. Por esa razón, ni bien la persona tenga esos signos de alarma, tiene que acudir inmediatamente a ser visto por el médico para ver si necesita ser ingresado o se puede manejar aún en casa, ¿no? Y eso básicamente es, ¿no? Es decir, en conclusión, estamos preparados para quizás lo que sucedió el año pasado. Sinceramente, por lo que estoy escuchando y viendo de mis compañeros, mis colegas que están trabajando todavía ya, no ha habido un gran cambio, no ha habido más camas implementadas o camas en UCI, o sea, es lo mismo que el año pasado, ¿no? No sabemos, quizás recién lo implementen cuando haya más casos, ¿no? Quizás es una respuesta más reactiva y quizás suceda así. Sí, efectivamente, doctora, es nuestra realidad, es nuestra realidad. A veces cuando hablamos de temas preventivos no le damos la importancia del caso, porque a veces el impacto no es muy grande o no es tan alarmante como cuando ya se ve en sí el problema, ¿no? La verdad, como decimos, no estamos preparados para afrontar casos a gran escala. Quizás si se va presentando de manera aislada, lo podemos ir resolviendo poco a poco, pero el personal de salud también es un ser humano y también tenemos agotamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay zonas, como usted acaba de mencionar, donde solamente hay un especialista y si se incrementan los casos, no se va a poder manejar adecuadamente, ¿no? Sobre todo cuando ya se requiere un manejo muy especializado en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, yo les agradezco infinitamente su participación a todo el equipo de investigadores, empezando con el doctor Carlos Quispe, y solamente a cada uno de ustedes les pediría alguna recomendación final o sus palabras finales para nuestros seguidores que están siguiéndonos a través del Facebook y también nos van a seguir a través de las retransmisiones que vamos a hacer en Canal SB y Canal Alonso Medic Perú. Doctor Carlos Quispe, sus palabras finales, por favor, y su recomendación a nuestra población. Ya, bueno, como palabras finales, principalmente tener presente los brotes actuales de dengue, no tomarlos a la ligera, tener presente que es una enfermedad que está en constante incremento, entonces tener bastante cuidado, tomar las medidas preventivas del caso, eliminar cualquier zona de crecimiento de vectores, tener cuidado, usar repelentes si está en zonas endémicas, y bueno, siempre tener bueno, la total preocupación por la situación. Y bueno, como recomendación, no, bueno, tener siempre las medidas preventivas presentes, el conocimiento de las mismas y siempre estar, bueno, evaluando la situación, ¿no? Evaluando que cerca de su localidad no haya casos de dengue y si es que los hay, tomar las medidas para evitar un contagio. Perfecto. Antes de dar sus palabras finales, doctora Julieta, digamos, menciono lo que por aquí Luis nos escribe, dice, ¿no? Buena información la que hemos recibido hoy y coincido completamente con Luis. Esperemos se logre, dice, tomar en cuenta la información difundida hoy. Y ese es uno de los objetivos de nuestro programa Cultura de Salud, que nos tomen en cuenta. Esto está siendo grabado hoy día, que estamos 21 de octubre, perdón, 21 de febrero del 2024. Mire, estamos grabando hoy día este tema, lo que hemos conversado, y esperemos que de acá, pues en algunos meses, la verdad me gustaría de que se haya tomado en consideración lo que hemos mencionado, porque también nos ven colegas, algunas autoridades también nos siguen a través de Canal SB y Canal Alonso Medic Perú. Tomen en cuenta y que escuchen a los expertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora Julieta, sus palabras finales para nuestros seguidores. Sí, bueno, con respecto a mí, tener en cuenta bastante que la vacunación es una medida a largo plazo, más no inmediata. Es decir, si mañana, supongamos, empezáramos la vacunación, pues no podríamos evitar los casos incrementados. Y
Sin embargo, si es que la vacunación se diera, acceder a ella lo más pronto posible, más aún si uno vive en zonas endémicas o zonas donde está habiendo incremento de casos, para así evitar pues las complicaciones que pueda conllevar la enfermedad. Perfecto, doctora. Completamente de acuerdo con su opinión. Efectivamente, es una medida que se va a tomar a largo plazo. Incluso la decisión política todavía no está tomada, ¿no? No sabemos si se va a implementar de manera efectiva en el transcurso de este año o el próximo año. Eso ya queda en manos de nuestras autoridades, pero sabemos de que están ahí las propuestas y esperemos que sea tomado en cuenta. Finalmente, doctor José González, como siempre, agradecerte por la oportunidad que nos brindas de poder llevar información importante a nuestra población, información útil, no solamente para nuestra población en general, sino para los propios colegas que también siempre nos siguen en el programa Cultura de Salud. Y felicitarte nuevamente por el excelente trabajo que realizas, motivando sobre todo a médicos jóvenes, a colegas jóvenes, para que sigan este camino difícil de la investigación y sobre todo nos den a conocer los resultados que ustedes vienen obteniendo. Doctor José, sus palabras finales. Sí, solamente quería complementar el comentario que se hizo anteriormente sobre tipo de pacientes pudieran desarrollar dengue con signos de alarma. Si bien es cierto, no se puede saber exactamente qué persona va a desarrollar un dengue severo o hemorrágico, lo que sí sabemos es que existen ciertos factores de riesgo que nos pueden alertar tal vez o tener un mayor cuidado. La población pediátrica está en mayor riesgo de complicaciones. Y esto es el fundamento de por qué los ensayos clínicos de vacunas se enfocan sobre todo en población pediátrica y por qué la OMS ha recomendado la vacunación en países endémicos en las edades de 4 a 16 años, porque esta es la población que tiene mayor riesgo. No nos olvidemos también de población que tienen enfermedades preexistentes en los extremos de la vida, también tienen un riesgo mayor de complicaciones. Y también personas que tienen una infección subsecuente con un serotipo distinto de dengue. Estas personas también tienen un mayor riesgo de complicarse. Y justamente factores propios del virus también pudiera afectar este desenlace. Y me refiero a los serotipos distintos que existen de dengue. Como bien se mencionó, los serotipos con mayor prevalencia son el serotipo 1 y 2, pero lo que se ha visto, existen algunas teorías, investigación todavía incipiente, es que el serotipo 2 tiene una subvariante que es el Cosmopolitan, que fue responsable posiblemente de la mayor cantidad de casos que se produjo el año pasado en Perú y posiblemente esté relacionado con un riesgo más alto de hospitalización. Así que existen tanto factores del huésped como del virus que nos pudieran indicar que tal vez exista un mayor riesgo de complicaciones y es en estas personas que tenemos que tener mucho más cuidado. Así que yo espero que esta charla haya sido muy útil también para considerar a nivel gubernamental, que para poder considerar la vacunación contra dengue en un futuro cercano y poder tener una herramienta más para poder controlar esta enfermedad que al momento bueno, está produciendo bastante secuela a nivel comunitario. Esperemos que esto haya sido del agrado de todos y bueno, estaremos en el futuro atentos también a las preguntas del público que va a ir me imagino, eh, formularse por redes sociales. Así que vamos a estar atentos. Así es, José. Como les mencioné, nuestro programa va a ser retransmitido también en las diversas plataformas con la que cuenta Alonso Medic Perú, Canal SB. Y si hubiera alguna pregunta, José, igual te escribo para que nuestro público no quede con ninguna duda. Y nuevamente, para mí ha sido todo un honor tenerlos esta tarde, tarde-noche ya acá en Lima, un poco con el calor sofocante que estamos viviendo en estos días y justamente por el contexto en que vivimos, ¿no? Que vamos a seguir teniendo brotes de esta enfermedad, hemos traído para nuestra población esta información útil. No solamente que les va a ayudar a tomar decisiones de forma personal, de forma preventiva, sino también hacemos un llamado a nuestras autoridades para que tomen las medidas del caso de manera oportuna, ¿no? En ese sentido, José, y con todas las personas que nos siguen, para mí ha sido un gusto compartir
esta jornada académica, esta jornada informativa, y será hasta otra oportunidad. José, abrazos a la distancia, de igual manera, doctora Julieta, doctor Carlos, y con todos los que nos ven, muchísimas gracias, y en otra oportunidad vamos a compartir seguramente otro tema de interés de salud pública. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy amables. Gracias. Muchas Hasta luego, buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, salud para todos. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras.